Vamos a meternos en el análisis de 5 métricas para poder analizar una empresa, ¿sí? Hoy les voy a traer 5 métricas que la idea es que les permitan tener por lo menos una noción sobre algunos aspectos fundamentales de la empresa. Acá no nos vamos a meter tanto, por ejemplo, en el gráfico de la empresa, sino que más bien nos vamos a estar metiendo en los fundamentos, en los números sacados de los balances de alguna manera, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir observar empresas con potencial, analizar algunas métricas fundamentales y decidir ya con criterio y no tanto con intuición. Vieron que yo siempre les planteo esto, siempre miramos algún activo y les digo, che, mira, me convence el precio, pero no me convence tanto los fundamentos. Y estos son algunos pequeños pasitos que está bueno dar para ir entendiendo cómo funcionan las empresas. Así que vamos a hablar de esto. La primera métrica que les traigo el día de hoy es el beneficio por acción. Y este es un punto muy importante y que lo suele analizar mucho el señor Warren Buffett. Warren Buffett dice que mira el beneficio por acción como si fuese su rentabilidad, como la rentabilidad de un bono. ¿Vieron cuando analizamos, che, este bono me paga tanto de TIR? O tiene, si lo compro a este precio me da esta TIR. Bueno, toma el beneficio por acción como la ganancia básicamente que tiene él como accionista. Porque en definitiva el beneficio por acción es, si yo tengo una acción de tal empresa, tengo una acción de Coca-Cola, bueno, el beneficio por acción es lo que yo gané por esa acción que tengo, ¿sí? Fuera de que me lo acrediten o no. Si ese beneficio lo reinvierten en la empresa o si después distribuyen dividendos, es otra cosa. Pero es un número que representa nuestra ganancia, la ganancia de nuestro negocio. ¿Cómo se calcula el beneficio por acción? Bueno, si el beneficio por acción neto fue de $1.000 millones y tiene la empresa 100 acciones en circulación, 100 millones de acciones en circulación, quiere decir que el beneficio por acción es de $10. $10 por acción, ¿sí? Fíjense, ahí al costadito tenemos la fórmula. Ahí dice es beneficio neto dividido cantidad de acciones en circulación. Bien. ¿Y esto para qué sirve? ¿Por qué importa, ¿sí, este beneficio por acción? Porque termina siendo una especie de termómetro, una especie de guía de cómo crece la empresa. Yo el beneficio por acción no lo miro como un dato aislado, tal vez un dato solo, así sin que me diga mucho, sino que a mí me gusta mirarlo observando el pasado. Recuerden que la única forma de saber el futuro es observando los datos que tenemos del pasado. Por lo menos tener una especie de predicción del futuro. Como ninguno de acá, creo que ninguno es Nostradamus, creo que ninguno, como siempre digo, ninguno es Marty McFly y puede subirse al DeLorean, ir al futuro, ver qué es lo que subió y volver. Tenemos que usar herramientas que nos permitan ver la salud de la empresa a lo largo del tiempo. Entonces, uno de los puntos importantes es observar que a lo largo del tiempo este beneficio por acción vaya creciendo, ¿sí? Vaya creciendo. ¿Y qué suele significar un poco un crecimiento del beneficio por acción? Que ahora vamos a desarmarlo un poco también. Es que nos puede mostrar que hay un mayor volumen de ventas en caso de que notemos, por ejemplo, un crecimiento entre los últimos 2 años anteriores. Nos puede decir, che, hay un crecimiento en las ventas, hay mayores ganancias, o sea, está ganando más plata. Capaz que está vendiendo lo mismo, pero está ganando más ahora. ¿Por qué puede pasar esto? Porque capaz que está gastando menos, ¿sí? Y por otro lado, mayor precio a largo plazo. Si un beneficio por acción también, que va creciendo a lo largo del tiempo, suele impulsar a las acciones de la empresa. Fíjense que generalmente este punto, el beneficio por acción, cuando una empresa presenta resultados, es algo que lo solemos mirar bastante, ¿no? Porque nosotros vemos los ingresos por un lado y por el otro los beneficios por acción. Y hay veces que los ingresos superan a las estimaciones de los analistas, pero los beneficios por acción no. Y eso te dice, o sea, vendió más, pero ganó menos. Nosotros como accionistas ganamos menos. ¿Qué quiere decir esto? La empresa gastó más, en algo gastó más. Y eso se está viendo mucho últimamente con todo esto de la inteligencia artificial.
se ven crecimientos muy amplios en los ingresos, pero el beneficio por acción se atomiza debido a que hay mucho gasto también para el crecimiento de la infraestructura, ¿sí? Vamos a ver la métrica número 2 y en este caso vamos a hablar del Price to Earning, ¿sí? La métrica favorita de muchos para mí. Es una gran métrica y acá hay dos formas de analizarlas. El Price to Earning nos dice cuántos dólares estamos pagando por cada dólar que genera la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula a través de la división entre el precio de cotización de la acción, ¿sí? Fíjense que ahí al costadito hay un pequeño ejemplo. Si la empresa, el precio de cotización es de 100 dólares y el beneficio por acción es de 5 dólares, se divide 100 por 5 y nos da que el price to earning es de 20. O sea, yo estoy pagando 20 dólares por cada dólar que genera la empresa, ¿sí? ¿Tiene sentido pagar, pero si esta empresa en el año gana $1 y yo estoy pagando 20 dólares por ese dólar que genera la empresa en un año? ¿Tiene sentido comprar una acción porque todos los años me genera $1? Y ahí es donde empieza a analizarse, ¿no? Que no tiene que ser visto como algo estático, sino que el price to earning también representa lo que se observa de una empresa, la expectativa que se tiene de una empresa, ¿sí? Otra forma de analizarlo es cuántos años tardaría en recuperar mi inversión. Es como una especie de duration en los bonos, algo que después podríamos ver en otro encuentro. Pero el price to earning, si yo pago 20 dólares una acción y por año esa acción genera $1, quiere decir que yo voy a estar 20 años para recuperar esa inversión de 20 dólares, ¿sí? De ahí a partir del año 21 ya es todo ganancia. Ya es, bueno, recuperé mis 20 dólares, después tengo 21, 22 y así sucesivamente. Esa es una forma de explicarlo. Ahora bien, claramente esto de los años es una forma de mirarlo. Me gusta usarlo también para asustar a un poco a la gente, porque el price to earning, muchas veces vemos empresas hoy en día con todo esto de la inteligencia artificial, vemos empresas con price to earnings arriba de 300, supongamos. Entonces yo les digo, bueno, es como por cada dólar que genera esta empresa estás pagando 300 dólares. O sea que si se mantienen constantes los beneficios, en 300 años vas a recuperar tu inversión, ¿no? Entonces fíjense que es un número impactante. ¿Es una forma de analizarlo? Sí, pero a mí me gusta más mirarlo desde la comparación, ¿no? Que ahora vamos a meternos en ese puntito. Porque un price to earning por sí solo te dice esto, es una forma de analizar si se mantienen constantes los ingresos, en cuánto tiempo recuperarías tu inversión. Pero en realidad es una vía de análisis de, bueno, yo le pago esto porque yo veo potencial de crecimiento. Le pago 20 dólares arriba de del dólar que obtiene por año esta empresa. Pero es porque es una empresa que tiene posibilidad de crecimiento. Yo lo que le estoy dando es, en el precio, estoy asignando el valor que me va a generar a futuro esta empresa. Pienso que va a seguir creciendo, ¿sí? Y acá tenemos distintas cositas a observar sobre el price to earning. No significa un price to earning elevado tampoco que una empresa esté cara, ¿sí? Sino que el mercado muchas veces puede estar dispuesto a pagar mucho más porque ve mucha expectativa de crecimiento en una empresa. Y acá tenemos algunos factores que hay que tener en cuenta. El crecimiento esperado. Los inversores no se guían tanto por lo que gana hoy la empresa, sino que muchas veces por lo que puede ganar. ¿Vieron? Esto es algo que el señor Elon Musk, por ejemplo, maneja muy bien, ¿no? Como lo ha hecho siempre con Tesla, o ahora lo hizo con la salida al mercado de SpaceX. Y los puntos son que las expectativas, muchas veces los precios representan expectativas, porque uno capaz que observa una empresa que no genera ingresos, que no le va bien, pero viene Elon Musk y te dice, en el año tanto todos van a tener un robot en su casa, ¿sí? Entonces el tipo está generando esa expectativa y eso se representa en el precio, que por ahí no tiene sentido desde lo contable. Acá el siguiente punto es eso, innovación y liderazgo. Hay empresas como Nvidia, ¿sí? Que tienen un price to earning muy alto. Mercado Libre tiene un price to earning alto. Y es como que tiene una expectativa muy alta desde Latinoamérica, ¿no?
Y acá la clave para comparar el price to earning, fíjense, un price to earning de 40 puede ser barato si la empresa crece al ritmo del 50% anual. Bien. Yo generalmente me pongo como un límite 50 de price to earning. Yo arriba de 50 de price to earning no suelo comprar, ¿sí? Esto es un estilo mío, es un estilo que utilizo. Warren Buffett no compra empresas con un price to earning arriba de 25, supongamos. Entonces, o de 30, dependiendo del caso. Antes en los libros de análisis fundamental, un valor de price to earning de 25 era una empresa sobrevalorada. Hoy en día ya estamos más acostumbrados porque hoy nos manejamos con expectativas de desarrollo muy importantes. Así que el price to earning se utiliza para comparar. Para comparar, por ejemplo, Microsoft con Google, con Apple, para comparar Coca-Cola con Pepsi, ¿sí? Empresas competidoras. Entonces nos sirve para ver cuál en ese contexto está con un price to earning más barato o está más barata que sus empresas competidoras. Continuamos. El margen. El margen, este también es un punto muy importante porque esto también es aplicable a los negocios. Es aplicable a las empresas. Vos podés vender un montón, vos podés vender muchísimo dinero en algún producto, pero el tema es cuánto te queda en el bolsillo, ¿sí? El margen va a ser la ganancia dividida las ventas por 100, ¿sí? Esa es la fórmula. O sea, lo que me quedo en el bolsillo, la ganancia es lo que me quedo en el bolsillo y eso lo divido por las ventas. Lo multiplico por 100 para tener el valor del porcentaje, ¿no? Entonces, me va a decir de todas las ventas que tengo, con cuánto me quedo en el bolsillo. Porque yo puedo decir, no, yo vendo 300 millones de dólares en cursos. Vamos al rubro donde me manejo. Vendo 300 millones de dólares en cursos. Pero capaz que yo de esos 300 millones de dólares estoy gastando 400. O sea, no tengo margen, tengo pérdidas, ¿sí? O capaz me quedo con un 10%. Entonces, está bueno analizar el margen. Hay empresas, como hoy en día vemos mucho las tecnológicas, suelen tener márgenes bastante amplios. En cambio, empresas más tranquilas tienen márgenes más bajos. Ya están bastante estandarizadas, ya rondan un margen que está en valores del 10% aproximadamente. Ya cuando ves valores que están rondando un 20% o más, es porque claramente la empresa tiene un producto que está rentabilizando bastante bien, ¿sí? ¿Por qué importa? Fíjense, revelan también la eficiencia operativa. Miren acá, dos empresas pueden facturar exactamente lo mismo y sin embargo una puede ser mucho más rentable que la otra. Miren, ahí tenemos, empresa A tiene un margen de 5%, gana 50 millones de dólares. Vende 1.000 millones de dólares, tiene como ganancia 50 millones de dólares. Empresa B vende 1.000 millones de dólares, pero tiene un margen del 25%, o sea, se queda con 250 millones de dólares de su venta, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro parámetro que podemos comparar. Bueno, ¿cuál es el margen que tiene Apple? ¿Cuál es el margen que tiene Google? ¿Cuál es el margen que tiene Meta? Y eso nos va a mostrar cuál de todas tiene una mayor eficiencia operativa, ¿sí? Deudas. Ya casi terminamos, materos, ¿eh? Deudas. En este caso, ¿cuánta plata debe? Si la empresa debe plata y si la puede pagar. Ese es un punto importante. Existe deuda sana, ¿sí? Tener deuda en una empresa no es algo malo. Para nada, todo lo contrario. Porque muchas veces es más barato financiarse a través del banco, ¿sí? Que a través de acciones. Porque yo de repente cuando meto un accionista nuevo, a ese accionista le tengo que repartir parte de la rentabilidad. Tengo que diluir mi rentabilidad. ¿Se acuerdan cuando vimos dilución en el caso de Google? Bueno, tengo que diluir mi rentabilidad, entonces me termina siendo caro. A menos que ese accionista me pueda aportar otras cosas, me pueda aportar también conocimiento, contacto, ¿sí? Pero en general, tomar deuda financiera es más barato. Ahora, cuando te pasas de deuda financiera, empezás a tener deuda excesiva y ahí es donde destruís tu confianza que tenés dentro del sistema financiero y te empiezan a cobrar más caro todo, ¿sí? Y acá les traje una pequeña métrica que es en este caso la solvencia, si la empresa puede afrontar sus deudas de largo plazo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá?
Bueno, los activos que tiene la empresa, ¿sí? El dinero en efectivo, el dinero en bancos, bueno, la mercadería, en este caso la solvencia tiene en cuenta eso, y lo compara con las deudas que tiene, ¿sí? La deuda con los bancos, por ejemplo, los préstamos que pidió, las obligaciones negociables que emitió en el mercado. Y fíjense, acá tenemos dos casitos, y esto mide la salud financiera de largo plazo. Fíjense, tenemos, la empresa A tiene de deuda 1.000 millones y en activos tiene 10.000 millones. O sea que puede pagar 10 veces la deuda, ¿sí? La deuda que tiene. En la empresa B tenemos una deuda de 1.000 millones y activos por 1.200 millones. O sea, llega a cubrirla, pero se queda con lo justo. Después hay otra métrica que se llama liquidez ácida, que está bastante buena. Yo la uso mucho cuando hago la parte de pyme, la parte empresarial, que me sirve para ver cómo manejan el dinero las empresas. Y te dice la liquidez ácida si la empresa puede pagar con los activos que tiene de corto plazo, o sea, con el dinero, ¿sí? Con el dinero en los bancos, sin tener en cuenta la mercadería, si puede pagar sus deudas de corto plazo. Y ese es un puntito que está bastante interesante, ¿sí? Generalmente, si es mayor a 1, el dato, en este caso estamos hablando de la solvencia, si es mayor a 1 significa que puede cubrir sus deudas, ¿sí? Puede pagar sus deudas. Si es menor a 1 es porque necesita financiarse, necesita de alguna manera poder pagar eso. Y vamos con la métrica número 5, que es el flujo de caja, ¿sí? ¿Está entrando dinero en la empresa? ¿Sí o no? Y este es un punto muy importante, y esto yo cada vez que hago la parte pyme es lo principal, es lo que más se trabaja, el flujo de caja. Esto pasa en cualquier lado, en un emprendimiento, vos necesitas efectivo, ¿sí? Vos podés vender, vos podés tener un excelente resultado financiero, podés tener ganancia, el resultado de los estados contables te pueden decir, che, todo muy bien, pero de repente no ves dónde está la plata. Entonces la ganancia contable muchas veces es distinta al dinero disponible, son conceptos diferentes. Y acá vamos a traer un pequeño ejemplo, ¿sí? La paradoja de vender mucho. Imagínate un kiosco que vendió mucho en el mes, pero todo fue fiado, ¿sí? En los libros contables parece rentable, ¿sí? Porque sale que vendió. En la realidad no tiene efectivo para pagar a sus proveedores. O sea, vendió todo fiado, buenísimo. O sea, si vamos a las ventas, tuvimos un mes récord, estuvimos vendiendo un montón. Pero está todo fiado y yo tengo que pagarle ahora a mis proveedores. No tengo plata porque me van a pagar recién en unos días más la gente que me fue a comprar. Entonces esto, así como sucede en este kiosquito, sucede en empresas grandes que registran ingresos que todavía no se cobraron, ¿sí? Entonces fíjense, ahí tenemos ventas registradas, no necesariamente es dinero cobrado, ¿sí? Fíjense, ganancia contable son ventas registradas pero no cobradas. Y en cambio tenemos el flujo de caja que solo va a ser el dinero en efectivo recibido, ¿sí? Así que esos son algunos puntitos interesantes. ¿Y qué suelo mirar yo antes de invertir? Bueno, el beneficio por acción es un punto muy importante. Nos da cuánto nos quedamos en el bolsillo en comparación, ¿sí? Verlo, el beneficio por acción yo siempre lo miro en comparación a años anteriores. ¿Viene creciendo? O un día crece, otro año baja y así. No puedo predecir qué va a pasar porque tiene beneficios erráticos. Entonces busco que me muestre un crecimiento. ¿Tiene un price to earning razonable junto con sus empresas competidoras? ¿Tiene buenos márgenes? O sea, ¿se queda con un interesante porcentaje de sus ventas? ¿Puede pagar sus deudas? Siguiente punto. Y flujo de caja también, que si realmente ingresa dinero. Además de vender, realmente tiene dinero disponible. Entonces, pequeña conclusión, los números te van a contar una historia, pero hay que aprender a leerla, ¿sí? Y por eso en este encuentro la idea era principalmente que se lleven eso, que se lleven una pequeña herramienta que les sirva para hoy en día entender un poco más el idioma de los números, para cuando vayan a observar un libro contable, cuando vayan a buscar información en una página. Toda esta información, por ejemplo, está disponible en páginas como Investing, como Finviz,
y cuando vayan a esas páginas, bueno, puedan poco a poco ir entendiendo qué es lo que quieren buscar, ¿sí? Bien, materos. A ver, vamos a volver por acá. Como siempre, materos, en esta oportunidad les traje una clase bastante de teoría del análisis fundamental. Todo esto también lo solemos aplicar y lo solemos practicar en los encuentros que hacemos, ¿sí? En los encuentros de los miércoles, bueno, en los encuentros de los viernes con ustedes, con los clientes. Y está bueno que poco a poco vayan entendiendo qué es lo que miramos y para qué lo miramos, porque en definitiva nos sirven para tomar mejores decisiones al momento de invertir.